Hola Leandro, acá estamos con Diego, TU. buenas tardes. Estamos aquí con Leandro Santoro, flamante, uno de los flamantes asesores del presidente Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente que está en el piso? Bien, bien, Leandro, acá está el pelado Trebuc, Diego Moranzoni soy yo. ¿Cómo estás, querido? Contame un poquito qué sensaciones tuviste después de escuchar el discurso de Alberto, que seguramente por ahí lo pudiste charlar con él ayer, ya sabías alguno de los lineamientos, ¿cómo lo viste o cómo lo escuchaste? Más importante que tiene claro cuál es el grado de deterioro socioeconómico de la Argentina, porque más que hablarle a los legisladores en este tipo de encuentros, lo que se hace es se le habla al país, a la República, y la gente necesita saber que su presidente es consciente del grado de deterioro social, económico y cultural que estamos viviendo, y bueno, me parece que ha propuesto las primeras medidas para empezar a salir de la crisis, la necesidad de pensar un nuevo régimen de hidrocarburos para reactivar ese sector, la necesidad también de plantear una reforma judicial para terminar definitivamente con los privilegios y con las arbitrariedades. Se habló también de un régimen más solidario y más inclusivo, donde se va a favorecer a los que menos tienen desde una perspectiva solidaria. Yo creo que el enfoque es el enfoque que muchos de nosotros estábamos esperando. Sí, Leandro, ¿se inaugura una nueva era en el gobierno después de este discurso o no? ¿O es exagerado decir eso? Mirá, yo creo que quedaron un poco más claras cuáles son las líneas generales de la gestión y fundamentalmente la caracterización de la realidad, que a mí es lo que más me preocupa. O sea, que la gente sepa que... A ver, lo que pasó durante mucho tiempo es que vos lo tenías a Macri, que parecía que hablaba desde otro país, ¿no es cierto? Parecía que describía un país inexistente y al mismo tiempo que él era un observador. Bueno, acá tenés un presidente que se hace cargo de los problemas de la Argentina, que se propone resolverlos y que fundamentalmente le habla al pueblo para que se quede tranquilo que estamos por la senda correcta. Hay un gesto en Alberto en este momento, mientras estamos charlando, Leandro, que está saludando a la gente. Acá lo comparamos un poco con lo que fue aquel primer discurso de Néstor, donde después salió, se acercó a la gente, sí, que fue famoso por el golpe que le dio con una cámara a un fotógrafo. No sé si lo recordás, seguramente sí. Sí, perfectamente. Bueno, el busto de Néstor en Casa Rosada tiene la curita en la frente haciendo alusión a ese momento. Sí, Leandro, y nombró 2 veces a Alfonsín. Sí. 3 en lo que va de los discursos, ¿no? Eso seguramente para vos es todo un dato, ¿no? Va para mucha gente, pero vos que venís del radicalismo. Sí, por supuesto, porque además hace a la idea de la democracia plena, de la democracia profunda. Mira, pelado, la democracia no es solamente un régimen de gobierno, eso creen los que tienen una visión minimalista, es fundamentalmente un sistema de vida, una forma de organizar la sociedad a partir de los valores de la igualdad, de la solidaridad y de una mirada participativa. Que se insista tanto con Alfonsín es porque se insiste mucho con un modelo de sociedad que es el que yo aspiro y creo que la mayoría de los argentinos y de las argentinas, el modelo de la inclusión, el modelo del desarrollo y fundamentalmente el Estado puesto al servicio de defender los intereses de las grandes mayorías populares, favoreciendo siempre a los sectores que están más retrasados. Bien, apuntó a la deuda, algo que se habló mucho cuando ustedes eran oposición y en la batalla electoral. Sí. Y apuntó directamente, creo, al expresidente Macri, que lo van a investigar o que se va a investigar cómo se generó semejante deuda. Y mirá, es muy claro, no se le puede decir a los argentinos y a las argentinas que hay muchas restricciones, que vamos a tener que pasar un momento difícil sin explicar qué se hizo con esa deuda, porque la verdad es que la Argentina va a tener que recuperarse y va a tener que empezar a pagar con sus excedentes económicos una deuda que no sirvió para abrir más escuelas, que no sirvió para abrir más hospitales, ni tampoco sirvió para ensanchar su aparato productivo. Sirvió solamente para la timba y la especulación. Entonces, obviamente, digamos que se necesita explicarle a la sociedad a dónde fueron esos dineros y si habrá alguna responsabilidad penal, bueno, seguramente va a tener que actuar la justicia. Yo ya había hablado la semana pasada con la gente del Ministerio de Economía que me decía que le habían pedido a los diputados que conformen una comisión bicameral para hacer investigación, una investigación profunda, porque para hacer un esfuerzo que como vamos a tener que hacer los argentinos para sacarnos de encima definitivamente, esperemos después de una renegociación exitosa esta deuda, vamos a necesitar saber qué parte fue legítima, qué parte no, y fundamentalmente quiénes fueron los responsables de haber generado semejante latrocinio, en nombre de todos. Sí, Leandro, además de ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires, asesor presidencial y un hombre muy cercano al presidente de la Nación, sos un agudo analista político, sos politólogo. ¿Cuán kirchnerista fue el discurso de hoy, Leandro, de Alberto? Mira, Alberto obviamente es un referente, un espacio político, él militó toda su vida en el peronismo, fue un hombre muy cercano a Néstor, estaba Cristina al lado, digamos, eso significa muchísimo. Lo más importante es entender acá
que las herramientas que utilizó Néstor Kirchner en su momento para sacar a la Argentina de la depresión económica son muy parecidas a las que vamos a tener que utilizar ahora, que es intentar que el mercado interno se robustezca, que vuelva a impulsarse la demanda de las políticas públicas activas, que se controle la inflación y que al mismo tiempo se recupere el poder adquisitivo del salario. El problema es que la situación a la cual nos llevó Macri es una situación que tiene muchos puntos de contacto con aquella realidad en la cual le tocó asumir a Néstor. Pero bueno, habla también de una visión social de la democracia y fundamentalmente de una mirada de la economía que está puesta al servicio de los intereses de la gente y no al revés como nos había pasado con Macri, ¿no? Donde parecía que la gente estaba puesto a los intereses de la economía y de los mercados. Bien, muchos habló del rol de Cristina y a algunos todavía le sigue llamando la atención porque uno dice, bueno, ¿qué perfil bajo hoy Cristina? Porque el centro de la escena política hoy es Alberto. ¿Cómo ves ese rol, tal vez secundario? No secundario, es la presidenta del Senado, la vicepresidenta, pero a algunos todavía le hace ruido este perfil bajo de la expresidenta, de la vicepresidenta. Mira, porque es el rol primero que en primer lugar ella misma pensó para sí. Eso es importante tenerlo presente. O sea, cuando ella piensa la construcción de una coalición más amplia de lo que en ese momento era Unidad Ciudadana, piensa fundamentalmente en incluir sectores peronistas no kirchneristas y sectores independientes. Bueno, Alberto es la expresión política de esa coalición y me parece que el rol que tiene Cristina es un rol que ella misma decidió para sí mismo y a partir de ahora seguramente a contribuir a aumentar la capacidad de gobernabilidad del presidente porque se necesita de mucho apoyo popular. Se necesita de Cristina, pero también se necesita del movimiento obrero, de los movimientos sociales, se necesita mucho de la gente independiente y fundamentalmente de aquellas personas que producen y que crean empleo, porque la verdad que la asignatura pendiente de la Argentina es aumentar la calidad del empleo y mejorar la distribución de la riqueza. Sí, Leandro, hoy bien temprano lo entrevistamos a Aníbal Fernández y Aníbal Fernández tenía una mirada como bastante mesurada de la situación que se está viviendo. Es decir, como que han bajado un poco las expectativas de a partir de qué momento va a comenzar la recuperación económica. ¿Hay un poco de esto o no? Sí. ¿Hay también un baño de realidad o no? Mirá, el baño de realidad lo tenemos desde la campaña electoral. Siempre dijimos que iba a ser muy difícil recuperar la Argentina, básicamente porque el nivel de... A ver, este es un gobierno fuerte, pelado, pero es un Estado débil. Es un gobierno fuerte porque tiene mucho apoyo, pero el Estado es débil porque tiene muchas capacidades restringidas por la deuda externa, por el incremento del déficit fiscal, por la pérdida de capacidades en la posibilidad de intervenir sobre la realidad. Entonces, obviamente que es muy difícil para nosotros asumir este desafío, pero la gente tiene que tener la tranquilidad que lo vamos a hacer primero con pasión, porque somos apasionados por defender la Argentina. En segundo lugar, con mucha ética y con mucha responsabilidad, cuidando cada peso de los argentinos y de las argentinas, porque entendemos que hay que ser muy inteligente en el uso de los recursos públicos. Y en tercer lugar, buscando que cada día la Argentina sea un país más justo y más igualitario. O sea, lo que se provocó hasta acá no solamente fue un latrocinio, sino además fue un latrocinio con una doble injusticia, porque todos perdíamos, pero perdían más los que eran más pobres. Esa ecuación en la Argentina quedó definitivamente superada. Una pregunta más y te dejamos, Leandro, dale. Sí, Leandro, Alberto habló sobre la intervención de la AFI y la reforma judicial. Dos temas muy simbólicos, pero a la vez muy complicados. Le costó mucho a gobiernos anteriores meterse ahí. ¿Cómo te imaginás que va a ser la reacción ante esto? No, ya la verdad yo estuve hablando en ese sentido con algunos de los protagonistas, creo que hace por lo menos 20, 30 días que se aceleraron los procesos de depuración de lo que Alberto denominaba los sótanos de la democracia. Lo de la SIGEN, por ejemplo, en la AFI, que es una novedad, es algo que ya se venía hablando. El transparentar los fondos reservados también de los servicios de inteligencia es algo que ya se hizo. Lo que creo que dice Alberto es que ese proceso se va a profundizar. Y la verdad es que cuando cuando el pueblo participa de todo esto y como él decía al principio de su discurso, se termina con la mentira como un mecanismo de manipulación, no hay forma que estos procesos se detengan, por más que haya resistencia de algunos, vamos a ponerlo así, mano de obra desocupada, si querés, o por más que haya resistencia de algunos defensores de los privilegios, el poder de la democracia es arrollador. Así que yo no tengo ningún miedo porque vamos con la verdad y vamos fundamentalmente para, como te decía recién, a transparentar los sótanos de la democracia y a darle a la gente todas las herramientas necesarias para poder cumplir sus sueños. Así que no tengo ningún miedo porque la Argentina se merece un futuro mejor y lo vamos a buscar. Mientras hablamos con vos, Leandro, seguimos viendo a Alberto rodeado de gente, acompañando a la gente. Me parece que también esto es una imagen fuerte porque creo que quiere mostrar, estamos con ustedes, sabemos la situación que estamos atravesando porque no cambió mucho,
todavía el marco de lo que era diciembre. Pero me parece que es un mensaje que Alberto le está bajando a la gente, ¿no? Esta es la foto del día, ¿eh? Esta es la imagen del día para mí. Sin duda, sin esta duda. es. Sí, Leandro, por último, así te despedimos. Me parece que la imagen del día es esta, Alberto dándose un baño de multitudes, genuino baño de multitudes, Sí. ¿no? Mucho más que el discurso en sí, me parece, no sé cómo lo ves. Bueno, forma parte también de nuestro proyecto, o sea, lo que te decía, nosotros lo hacemos con la gente adentro, pero fundamentalmente para defender los intereses de la mayoría popular, así que estás viendo en una imagen lo mismo que Alberto trató de expresar en palabras recién. Bien, gracias, Leandro. Gracias, Leandro, abrazo enorme. Lo quiero sumar a Moreno Sí. con esto. porque Atenti que Santoro va a hablar mucho en estos días. yo le pregunté Seguime. sobre